ordenamiento, de no afectar, sino de que exista una transparencia y un equilibrio. Es lo más importante que se busca dentro de una ley antimonopolios. Por favor, dentro de los antecedentes, como lo estaba comentando, las autoridades y regímenes de competencia en Latinoamérica que aplicaron esta ley, en Argentina está desde 1923, en México desde 1931, en Chile desde 1959, en Brasil desde 1990, en Colombia desde 1991, Perú desde 1991 también, Venezuela desde 1992 y Ecuador desde el año 2011, recientemente, jóvenes, hace 2 años atrás. Dentro de lo que es el marco legal en base y a derechos constitucionales, el artículo 304 en su numeral 6 de la Constitución nos señala y plasma como garantía el evitar prácticas monopólicas y oligopólicas. ¿Qué quiere decir prácticas monopólicas? Es aquel emporio del poder económico, empresarial, que mantiene uno solo ese poder captado dentro del mercado. En cambio, el oligopolio puede ser 2, 3, 4 o 5 o más grupos de poder económico o operadores económicos que captan el mercado, pero que no permiten a otros el poder ingresar dentro de la libre competencia. En el artículo 334, el numeral 1 de la Constitución, habla sobre la equidad de factores de producción y evitar la concentración. Cuando vea usted equidad, ¿verdad?, de esa equidad que debe de existir dentro de los factores de producción económicos, que no pueden ser tan solo para un solo grupo, sea monopolios o oligopolios, y que no concentren todo ese poder tan solo para ellos, sino que se permita, vuelvo y repito, la libertad dentro del mercado de los nuevos competidores que van al escenario a querer competir, pero limpiamente. Harvard, un juego limpio. Artículo 335 de la Constitución señala que el Estado ecuatoriano tendrá que crear un organismo que regule y equilibre lo que es el mercado. Tendrá que intervenir, ¿sí?, y vigilar todo lo concerniente a las transacciones económicas. Muchos dirían que la transacción económica yo la puedo hacer porque la Constitución a mí me ampara y me protege para hacer negocios. Pero vamos al hecho, jóvenes, que ciertas transacciones económicas, entre comillas, hay una ley actualmente que es una ley de enriquecimiento privado. Y si nosotros vamos más allá, si yo hago una transacción económica donde, por ejemplo, para ser un proveedor, aquella institución que puede ser pública o privada, ¿verdad?, me dice, bueno, tú vas a ser proveedor, pero tú tendrás que darme una coima, ¿verdad? Al pedirme esa coima, dentro de esa transacción económica que está existiendo, ¿qué está ocurriendo ahí? Ahí está dándose un acto ilícito, porque aquella persona encargada, si es una institución pública,
del departamento de proveedores recibe esa coima, él se está enriqueciendo ilícitamente. No está cogiendo dinero del Estado, no es especulado, pero sí está haciendo una transacción que no es debida. Y a la vez está originando un monopolio que esa persona que es proveedor dará coimas a todas las empresas públicas, semipúblicas, mixtas, y él abarcará todo el mercado de lo que provee en bienes o servicios. Y eso también es una forma de tener un monopolio como proveedor, como lo pueden ver aquí. En el artículo 336 de la Constitución señala velar por un comercio justo, transparente y eficaz. ¿Sí? Que no existan prácticas desleales, que el comercio no sea manipulado. Puede haber especulaciones, ¿verdad? Restricciones, acaparamiento. Todo eso la Constitución ampara por medio de un organismo que actualmente ya está en función desde el año 2012, que es la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Siguiente. Dentro del análisis, jóvenes, vamos a la parte de objetivos de esta ley. Dentro de su artículo número 1, ¿qué nos dice? Evitar, prevenir, prohibir, corregir, controlar, regular y sancionar. Estos conceptos dentro de la ley son los puntos primarios para la protección del mercado. ¿Qué regula y qué sanciona? Primeramente, el abuso de operadores económicos con el poder del mercado, que posteriormente hablaré con claridad respecto a ello. ¿Cuáles son las tipologías o conductas que se establecen dentro de lo que regula esta ley y sanciona? Acuerdos y prácticas restrictivas. La concentración económica y las prácticas desleales. Siguiente, por favor. En el artículo número 2 de la Ley de Control de Poder de Mercado, nos habla de quiénes son dentro de el ámbito o la competencia que van a estar regulados por esta ley. Dice aquí, las empresas, las empresas como personas naturales, obviamente no son empresas cuando actúas como persona natural, pero las personas jurídicas, ¿verdad? Ellos también son sancionados, haciendo la diferenciación para no confundir. Tanto persona natural como persona jurídica está regulado si ejerce una actividad económica dentro del mercado, sea bajo bienes o servicios. ¿Quiénes más? Las empresas públicas o privadas. Hablando de las empresas públicas, como sabemos nosotros, las empresas públicas brindan servicios, y dentro de ese servicio debe verse que no tan solo la concentración del poder del mercado, jóvenes, hay que tener una claridad sobre ello, ¿verdad? Es tan solo acaparar el mercado, sino que también ciertas prácticas conductuales en las cuales no se brinda el servicio y se maquilla bajo ciertos artificios propagandistas propios de aquella forma que se maneja dentro de lo que es el marketing. ¿Quiénes son estudiantes aquí de marketing? Nadie. No hay estudiantes de marketing.
tienen miedo de decir que son de marketing? A ver. No, alcen las manos, no tengan miedo, por favor. No tengan miedo. No tengan miedo, tranquilo. Yo no soy el cuco. ¿Ya? Perfecto, ustedes son de marketing. Y lo que ha sucedido muchas veces es que dentro del mercado la publicidad no ha sido transparente, y es donde esta ley regula esas conductas, jóvenes, y las sanciona. ¿Sí? También dice que las empresas nacionales o extranjeras, bien, no es necesario que porque somos ecuatorianos la ley nos va a sancionar tan solo a nosotros. No hay que olvidar que el principio que dice la Constitución y también lo dice el Código Civil y su título preliminar, referente a que la ley no exime de responsabilidad, sean ecuatorianos o extranjeros, todos por igual. No hay distinción dentro de la ley. A ver. En el artículo número 9, de afectarlo, le restringo el que puede ingresar a la competencia, falseando a la verdad cuando, por ejemplo, trato de hacerlo ver como que aquel competidor de mercado, su producto, sea bien o servicio, es malo, pero bajo una forma desleal de afectarlo. Visto lo que yo brindo en el mercado y no cumplo conforme a lo que debe de ser en el producto o el servicio, estoy directamente afectando. Y debo de darle el bienestar general a toda la ciudadanía con el producto que yo estoy brindando. Es lo importante, cubrir la necesidad. No mentir, no engañar, no decir, bueno, esto te sirve para aquello que pones ese champú y se te cayó el cabello, a lo mejor. Entonces, eso está afectando a la economía, el bolsillo de la persona y está afectando su salud. Entonces, debe existir esa transparencia. Siguiente. Conductas que constituyen abuso de poder del mercado, conforme al artículo 9 de la Ley de Poder del Mercado. Dice que la conducta de uno o varios operadores económicos con poder de mercado que les permita afectar efectivamente o potencialmente la participación de otros será en medios de producción, capital físico o acceso a recursos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de los medios de producción, el medio de producción, jóvenes, es tener el capital, el recurso económico, físico, más allá de ello, tener los recursos naturales a tu disposición para poder competir. Ejemplo, si yo tengo una empresa que fabrico, por decirles, caramelos, galletas, no nos compliquemos la vida. Pero ¿qué pasa? Que hay una pequeñita empresa, el microempresario. Hay el micro, el mediano y el gran empresario. Si nosotros hablamos de que una persona no tiene los medios para competir de esa manera, y a lo mejor tiene una máquina, solo una máquina, el otro tiene, por decirle, 50 máquinas. Hablando obscenamente y exageradamente, sería así. Y él sabe que esa maquinaria se le daña ciertos repuestos y hay que cambiarlos. ¿Y qué hace? Aquel proveedor, aquella persona, adquiere todos los repuestos. Entonces, si por ahí hay ciertos pequeños empresarios que tienen 1, 2, 3, 4 maquinitas, y más allá de ello, se les daña la máquina y no pueden ellos conseguir, porque no sé si habrá ingenieros en comercio exterior. ¿No hay nadie? Bueno, ustedes saben que los procedimientos para hacer una importación
lleva tiempo, es una tramitología. Mientras se desabaniza, se saca el container, va el bitaforador y todo eso, se le lleva un tiempo que esa persona está en la quiebra. Pero el otro le compró a aquel importador todos los repuestos. ¿Qué originó eso? Está afectándolo. Él ha hecho uso de un mecanismo para poder contrarrestar su competencia y no dejarlos que ellos puedan estar dentro del mercado. Es así. Son los artificios maquiavélicos dentro de aquellos competidores del mercado que utilizan este tipo de acciones no idóneas. Dentro de lo que es fijación de precios predatarios. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué quiere decir predatarios? A ver, quiero la participación de aquí de mis alumnos. A ver. ¿Qué es predatarios? A ver, ¿alguien sabe? No. Bueno, no sabe. O alguien sí sabe. Escuchen, jóvenes, cuando nosotros hablamos de precios predatarios es cuando abaratas el costo del mercado, ofertas bajo precios muy bajos. ¿Qué ocurre con esto? Cuando tú ofertas en precios muy bajos, si hay otros competidores más pequeños que ellos no lo pueden hacer porque no tienen el poder económico, no tienen los medios de producción suficientes, te saca del mercado, lo llevas a la pérdida al otro operador pequeño. No podrá competir, porque dentro de la oferta y la demanda, ¿qué ocurre? Cuando hay mayor oferta, ¿qué hace el consumista? Va y compra. Aquí está más barato, acá está más caro. Entonces el otro se queda sin ventas. Lo está sacando del mercado para que quiebre. El abuso de un derecho de propiedad intelectual. ¿Cuál sería el abuso de un derecho de propiedad intelectual? Les voy a contar un caso. Pollo Barcelona, la esposa de un amigo, Cristian Chunca, los padres son dueños del negocio, un negocio familiar, que queda aquí en toda Avenida Olmedo, por la caja de líderes. Ellos más o menos por el año 1960 pusieron su negocio de pollo hornado, pollo hornado. Pero ¿qué sucedió? Que después de unos 6 años, 1966, vino y puso también otro, el negocio mismo de pollo hornado con el nombre de Pollos Barcelona. Pasó el tiempo, bueno, y ahora en el año 2010 me recuerdo, ellos tuvieron que presentar ante los órganos administrativos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, una acción para que les sea reconocido el derecho de propiedad intelectual del nombre. Pero ¿qué sucede? Que estas personas se habían adelantado a ellos. Eso es como cuando tú inscribes una casa, ¿verdad? Y a lo mejor por descuido tú no inscribes tu casa, la compras por desconocimiento, y viene otro astutamente y le compra al propietario que te vendió, le compra también la casa y la vende como 3 veces, por decirles así. Le vendió a uno, le vendió a otro, le vendió a otro. Pero el más astuto le inscribió. ¿Quién es el propietario? El que le inscribió, simple y llanamente. Lo mismo ocurrió cuando ellos registraron, ¿verdad?, la marca, la patente del nombre Pollo Barcelona. Pero aquí en la parte legal también hay una aplicabilidad que no hay que olvidar. Que cuando, por ejemplo, yo voy al municipio y saco mis permisos, saco la tasa de habilitación, uso de suelo y la patente comercial. Y la patente comercial queda registrado el nombre.
Y si el nombre está registrado, eso me sirve a mí de medio de prueba para desvirtuar la acción en que han escrito el nombre de el nombre de ese negocio con la propiedad intelectual que pertenecía a mí. Son pruebas de descargo, ¿sí? Pero a veces no se conoce eso. Y en el área jurídica uno va aprendiendo en el camino. Obviamente ustedes no van a ser abogados, ustedes van a ser empresarios, contadores, ingenieros en tributación, gestión empresarial, ingeniería comercial. Pero es bueno saberlo. Ustedes todos los que están aquí presentes tienen que saber de esa ley. Cuando ustedes administren una empresa, quien va a manejar cuando exista algún conflicto con esta institución tendrán que recurrir a un abogado. Un abogado como el abogado Cristian Zúñiga, obviamente. Porque si van donde otro que no sabe, se les lleva la plata y lo va a dejar patear. Entonces no va a permitir que pase eso. ¿Verdad? ¿Creen? No se olviden. No me estoy haciendo propaganda, cuidado. No me estoy haciendo. Tranquilo. ¿Ya? Bueno, entonces esto de la propiedad intelectual, jóvenes. Si yo hago uso de un nombre que no me pertenece, que yo no tengo, ¿verdad? ¿Por qué usarlo? No me han dado. Hay a veces unos contratos que se llaman contrato de uso de marca, que yo puedo usar el nombre, ¿verdad? Y bajo un contrato ante el DIEP y todo, se me permite, pero en legalidad. Pero si yo no hago uso de eso y utilizo ese nombre para comercializar y expandirme en el mercado, seré sancionado. ¿Sí? Ahora, sujetar la venta a condiciones exclusivas de usar, adquirir, vender o abastecer de bienes de un tercero. Ejemplo, ¿qué sucede en esta situación? Si yo tengo como empresario o operador económico a mis usuarios, a mis proveedores, ¿sí? Aquellos que compran mi mercadería, yo vengo y lo que hago es decir, yo te puedo vender, pero te voy a poner una disposición de prohibición. No quiero que, por ejemplo, si yo soy importadora, aquí está todo, ¿verdad? Yo soy importadora, aquí está todo. Pero yo no tengo a lo mejor yo vendo de todo, ¿verdad? Electrodomésticos, muebles, bueno, sin número de cosas, no importa, lámparas, pero hay cosas que yo no tengo. Y como yo no quiero que se beneficien otros con mi cliente, yo le digo, te vendo, pero no quiero que le vayas a comprar a fulanito, el tercero, operador económico, no le compres nada. Específicamente, ejemplo, importadora Figueroa, es mi enemigo, no quiero que le compres nada. Ahí yo estoy afectando el mercado, porque le estoy haciendo la grande. El otro, me estoy permitiendo que mi cliente vaya donde él. Y si yo tengo una cartera de clientes muy grandes, estoy afectando a este operador de mercado para que él pueda desarrollarse como importador dentro de la venta que él comercializa sus productos. Entonces, esa es la tipología de las conductas dentro de lo que son abuso de poder del mercado conforme al artículo 9. El siguiente. Abuso de mercado, dependencia económica. El artículo 10 es muy claro. ¿Cuál es la dependencia económica que existe? Por ejemplo, se prohíbe la explotación de operadores económicos en contra de sus clientes o proveedores. Dice, ruptura de la relación comercial con el proveedor o cliente sin previo aviso. Imaginemos que yo tengo un acuerdo o un contrato como proveedor y yo soy un excelente proveedor, pero ¿qué sucede? Que yo lo quiero joder al proveedor, discúlpenme la expresión, lo quiero afectar. ¿Y qué hago aquí? Le digo, ¿sabes que yo ya prescindo de que tú me proveas? Ya no necesito de ti.
pero previamente debe cumplirse con la legalidad, jóvenes. Si yo tengo un contrato o un contrato verbal o algo que pruebe el vínculo comercial, la transacción comercial que tenemos, debería de notificarlo, dice la ley de control del poder del mercado, previo 30 días. Es como cuando haces un desahucio y en 90 días que el inquilino viene y le dice el arrendador al arrendatario: vas a estar aquí hasta tal fecha, pero previamente, antes de cumplirse el contrato, te doy 90 días, te notifico y te doy para que puedas desalojar y salir de la vivienda. Ese es el sentido de legalidad. Aquí es lo mismo, son 30 días. Si no lo hace y lo afecta a este proveedor, será sancionado conforme lo establece esta ley. Ruptura de la relación comercial con proveedor o cliente sin previo aviso. Después viene bajo la amenaza de la ruptura de imponer o coaccionar condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo le pongo una condición a alguien, lo que yo les comentaba hace un rato al inicio: bueno, tú vas a ser mi proveedor, pero tú como proveedor en este caso me vas a tener que dar tanto de dinero a mí para yo tenerte como proveedor. Y como ese proveedor no tiene clientela, no conoce a nadie más, ¿qué hace este cristiano? Va como borreguito al matadero y le dice: sí, te voy a dar tanto para que pueda continuar contigo, que prácticamente está en una sumisión, afectando a este operador de mercado. Pero ya no es como antes. Antes venían y hacían lo que les daba la gana. Viniendo de tocar a mis clientes, se electrocutan. ¿Sí? Porque ya son formas y maneras, vuelvo y repito, artificiosamente, para tener captado el mercado, tan solo para unos. Repartir o restringir, limitar, paralizar concertadamente la producción o distribución o comercialización de bienes o servicios. Hablamos de esto. Yo recuerdo no quiero decir el nombre por ética. Hay un señor que tiene prácticamente, él es un oligopolio con un grupo. Ellos compraban, iban a ILSA y compraban todo lo que eran licores, las remesas de producción, compraban todas y las acaparaban. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno se repite en las películas de la mafia italiana, ¿ya? En la época que era la restricción en los años 1920 en Estados Unidos del licor, que era como la droga ahora actualmente, era lo mismo, tenía una similitud, no dentro de lo que era en sí la sustancia, pero sí dentro de la prohibición que existía en aquel entonces. ¿Qué pasaba aquí? De ejemplo, no estoy hablando directamente de una empresa que lo ha hecho. ¿Ha pasado? Sí. Venía y le decía: bueno, tú quieres poner un supermercado, por ejemplo, Sarniste, ¿verdad? Ustedes saben cómo es el emporio del poder económico de Sarniste. Mi comisariato, sí lo han visto, ¿verdad? Y comisariato de Rosado y Día son oligopolios, ¿sí saben eso? Día, Supermaxi y mi comisariato son oligopolios. Entonces venía otro a querer meterse. Entonces él le decía: yo te recomendaría que no te metas en esto, te va a ir muy mal, vas a perder, vas a fracasar y yo voy a hacerte la vida imposible para que tú no puedas ingresar en el mercado y competir.
como tenía el poder económico, obviamente que esa persona ya estaba sentenciada. Es así. Las formas conductuales en las cuales los operadores del mercado se han manejado, jóvenes, para captar y sacar dentro de la participación a operadores que querían entrar a una libre competencia transparente. Siguiente. De las prácticas desleales del artículo 25 de la ley antimonopolio. Dice aquí, se considera prácticas desleales a todo hecho, acto o práctica contraria a los usos y costumbres honestas en el desarrollo de las actividades económicas. Cuando hablamos del uso y costumbres de actividades económicas, se considera actividades de comercio tanto lo que es la parte profesional de servicios y otros. Las prácticas desleales, como el artículo 25 las establece, dice que es el empleo o imitación de signos distintivos ajenos de un producto similar. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a un supermercado y se han visto ustedes esas cajitas de azúcar dietética. ¿Se han visto? Bueno, se dice que son de color amarillo. ¿Ya? Son de color amarillo, pero son de color amarillo, pero son de distintas marcas. Miren, ahí está la tipología que habla este artículo. Porque yo una vez iba a comprar Esplenda, que es amarillo, andaba con un amigo, lo íbamos a comprar para la esposa. Y nosotros muy tontamente, por andar apurados, cogimos la caja y nos fuimos. ¿Sí? Cuando nos dimos cuenta, no era Esplenda, era una marca por ahí, marca Patito, ¿verdad? No conocida. ¿Pero por qué razón? Porque si ustedes se daban cuenta, el logotipo, el diseño, el color tenía una similitud. Entonces, esa conducta de aquel operador de mercado junto con su departamento de mercado, con su departamento de marketing, ¿qué están haciendo? Están haciendo uso de prácticas ilegales, porque ellos deberían de tener un diseño distinto, el color mismo, porque si yo lo veo amarillo, creo que todos son Esplenda, simple y llanamente. Entonces, ahí está esa parte en que el publicista que maneja el área de marketing hace uso de este tipo de actos conductuales para confundir, para captar el mercado, pero de esa manera que no debería de ser. Y yo creo que Esplenda debe de mandarlos hace mucho tiempo, porque eso no es así. Actos de engaño sobre un bien o un servicio. Dentro de los actos de engaño es cuando yo vengo y digo, sale la propaganda, el detergente, ¿se han visto? Este detergente es el mejor, prácticamente deja la ropa y se la vuelve nueva, dice. Se convierte